En la cuarta parte de esta presentación ya final, nuestro índice es el siguiente. Seguimos hablando sobre el bien moral como la regla de la voluntad, y esta vez hablaremos de la actividad de la razón y de los niveles de la recta razón. Hablaremos del nivel intelectual de los principios, el nivel discursivo de la ciencia moral y sobre el nivel de la prudencia, que viene siendo como los niveles en los que la recta razón va desde lo general hasta lo particular. La virtud es como base de la norma. Luego hablaremos de la ley moral natural. Y este último punto es uno de los más importantes y el que es como una síntesis de lo anteriormente dicho. Primero tenemos que abrir un debate, o por lo menos describir el debate actual que hay en torno al concepto de naturaleza y de natural en la ética. Luego haremos las aclaraciones semántico-históricas acerca del concepto de naturaleza, que se entiende en las distintas escuelas de pensamiento por naturaleza y natural. Y hablaremos ya ahora de las dimensiones de la ley moral natural. La primera dimensión gnoseológica, la segunda antropológica y la tercera teonómica. Por último, esto nos lleva a concluir en el cuarto punto, inmutabilidad de las exigencias ético-naturales. Niveles de la recta razón, nivel intelectual de los principios. Los principios son captados por sindéresis. Ellos están en la primera experiencia, en la sindéresis de la primera experiencia espontánea moral. Se captan así los principios y los fines de las virtudes, así como su contenido general. La recta razón aquí presupone la rectitud del apetito. Luego tenemos un nivel discursivo de las ciencias morales. Aquí desgranamos el contenido de las virtudes y lo relacionamos con el amor, que viene siendo como esa virtud en la cual todas giran, recordando que el amor, la caridad, es como el eje de las virtudes. Por ejemplo, una persona piensa sobre la justicia, por ejemplo, que es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Según Santo Tomás. Luego de esto, piensa en que la otra persona a la que le corresponde algo es un ser creado por Dios, persona humana, de inmensa dignidad. Al considerar ambas cosas, va a entender que la única actitud justa para con el otro es el amor, por la inmensa dignidad personal que tiene la otra persona. Entonces, en este nivel discursivo encontramos como un nivel intermedio en el que desgranamos las distintas virtudes, las relacionamos con el amor y podemos entender mejor cómo se van desgranando estas virtudes cardinales de acuerdo a los hechos, de acuerdo a las vivencias concretas. Y por último tenemos el nivel práctico de la prudencia. Es un nivel ya particular. La regla en este acto particular, en un acto particular. Nivel que considera el saber y el deseo virtuoso y lo concretiza aquí y ahora. Entonces, venía siendo lo que hemos expuesto en la primera exposición sobre la constitución filosófica de la ética, al decir que la distancia del bien universal con la acción concreta se salva por la prudencia. Hay que ser prudente para poder ser verdaderamente bueno.
y por lo tanto esta bondad me llevará a la felicidad. Las virtudes como base de la norma. Una norma moral, en un sentido lo más sencillo posible, es decir, que X es bueno o X no es bueno. Entonces, ¿por qué son necesarias las reglas morales? Hay personas que critican y dicen que, por ejemplo, se nos prohíben muchas cosas en una ley. Hay personas que conciben que la moral son como un conjunto de códigos negando cosas que se pueden hacer. Pero esto de alguna manera tiene algún sentido. De hecho, cuando se mira el Decálogo, hay por lo menos 6 mandamientos que están formulados en un sentido negativo, es decir, en el cual se prohíben actos. ¿Por qué? Porque la bondad tiene muchísimas maneras de hacerse. En cambio, para ser malo y vicioso, solamente hay pocas formas. Por lo tanto, prohibir las formas en las que se es malo o vicioso puede ayudar a la persona a tener una inmensa libertad para hacer el bien. ¿Cómo se justificarían estas normas? De acuerdo a que si ellas son o no coherentes con la virtud. Pero para ser verdaderamente virtuoso, no basta con solamente cumplir las normas, porque se pueden cumplir las normas sin desearlo. Pero en el virtuoso, la norma que tiende al bien debe llegar al corazón. El virtuoso desea no solo cumplir la norma, sino ir mucho más allá de ella. La moralidad no acaba donde acaba la norma, va mucho más allá de ella. De hecho, si una persona se quedara simplemente con cumplir las normas, aún le faltaría mucho de virtuoso y mucho de moral, por lo tanto mucho de feliz. Sería una moralidad de lo mínimo. La ley moral natural. Nos acercaremos a este concepto a partir de un debate o del debate acerca del papel de naturaleza y de natural en la ética. Lo primero que tenemos que decir es que han habido tantas definiciones de qué es natural y qué es naturaleza a lo largo de la historia que ya se plantea un problema, vamos a decir, de significado de esta palabra. Se han dicho tantas cosas que a veces se han podido tergiversar. Los problemas se dan a partir de las interpretaciones que se le han dado al concepto de natural y naturaleza. Surge la pregunta, ¿puede la naturaleza ser normativa para la persona humana? Aquí hay personas que dicen que no, y yo he puesto aquí como diversos miedos. Hay miedos, entre comillas, a que la naturaleza sea normativa. Por ejemplo, hay personas que contraponen la persona a la naturaleza, de tal manera que la persona no sería parte de la naturaleza o no participaría de la naturaleza, o la naturaleza no participa del hombre, sino que serían dos cosas contrapuestas, irreconciliables. Otra sería los errores de la naturaleza. Por ejemplo, hay quienes admiten, o por lo menos hay quienes dicen, que debido a que la naturaleza a veces puede equivocarse, entonces no sería bueno someterse a ella, pues los errores de la naturaleza vendrían siendo luego errores del hombre. Hay también quienes piensan que la naturaleza es solo el mundo de la causa y el efecto, y por lo tanto del mecanicismo natural, y el mecanicismo es todo lo contrapuesto a la libertad humana. Por lo tanto, el mundo de la naturaleza no sería el mundo en el cual el hombre debería buscar ser libre. Por lo tanto, no debería la naturaleza producir ninguna ley. Quedaría entonces un vacío normativo
de la naturaleza. Pero incluso hay quienes admiten que la naturaleza sí puede generar normas morales. Y hay quienes, admitiendo eso, divergen en muchísimas interpretaciones. Es necesario entonces hacer algunas aclaraciones de tipo semántico y de tipo históricas acerca del concepto de naturaleza. Por ejemplo, para los griegos, la naturaleza era el principio de actividad y pasividad de las cosas. Es aquello que las cosas realmente son. Para los modernos, de Kant, es lo que el hombre dice de las cosas para entenderlas. Sería una legalidad espacio-temporal. El entendimiento humano entonces produciría y dominaría a la naturaleza, que sería el mundo que el mismo hombre estructura. Max Scheler dice que esta posición solamente es posible a partir de un rechazo del cosmos, por ser antítesis de la libertad según esta posición, marco en el cual perderíamos la ley moral natural. La naturaleza, en cambio, de manera metafísica, es la esencia de un ente en cuanto principio de operaciones y pasiones específicas, la consideración universal del ente, las tendencias que le son dadas a ese objeto debido a su propia constitución. Para el cristiano, la naturaleza es obra de Dios, llena de profundo sentido. Si Dios es amor, no podría crear la naturaleza sin legislar en ella desde el amor. La ley moral natural. Dimensiones gnoseológicas. La ley moral no está escrita, pero está grabada en la mente del hombre. El hombre y la razón son en sí mismos morales. Luz. La ley natural es luz de nuestra inteligencia que hace posible el acceso a las realidades morales. Le conviene al hombre en cuanto a tal y conecta con los primeros principios o virtudes. Antropológicamente, satisface al hombre en cuanto ente racional, ordenando las inclinaciones no racionales, fundado en la tendencia volitiva al bien. Permite conocer mejor el sentido y significado del hombre. Teonómica. La naturaleza y la ley moral natural, por tanto, es creada por Dios y es fundamento último de la misma. El hombre participa, por tanto, al ser moral, de la ordenación divina. Y si es creada por Dios, hay un pecado al transgredirla. Esta última fundamentación refuerza la verdad y la razón. No quiere decir que el hombre es simple robot de la ley moral natural, sino que el hombre tiene que discernir con su razón esta ley de amor. Llegamos así al apartado 6.4, inmutabilidad de las exigencias ético-normativas. Es decir, se puede resumir en una frase: ya que la naturaleza es la misma siempre y tiene su razón en Dios, entonces existen actos que siempre y en todo lugar son buenos y actos que siempre y en todo lugar son malos. Es decir, que las exigencias ético-normativas permiten encontrar actos que siempre son intrínsecamente malos o intrínsecamente buenos. Esta ha sido la exposición sobre el orden moral, tomado del libro de Ángel Luño Rodríguez, capítulos 7 y 8, segunda parte.
en donde hemos hablado del orden moral en dos aspectos. Un aspecto, orden moral como fin de la voluntad, y orden moral como regla de la voluntad. Espero pues que les haya servido la exposición y bueno, cualquier duda pueden consultarme, y también voy a pasar las distintas fotos en donde está este material. Muchas gracias.